Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer con mi grupo el tema de consentimiento informado entre la autonomía y la responsabilidad ética en la atención de salud. Siguiente, por favor. Como introducción, refiere que el consentimiento informado es una parte esencial de la atención médica actual. No se trata solo de cumplir un requisito legal, sino de respetar al paciente como persona, dándole la oportunidad de entender su situación y decidir sobre su tratamiento. Este proceso fortalece la confianza entre el profesional de la salud y el paciente y también va a reflejar tanto la autonomía del paciente como el compromiso ético del médico. En este trabajo se analiza su evolución, su base bioética y los restos que aún enfrentan en en la práctica clínica. Siguiente, por favor. Como marco conceptual, refiere que el consentimiento informado es el proceso por el cual el paciente con plena conciencia acepta un procedimiento médico luego de recibir información clara y suficiente. Su origen remonta a principios del siglo XX con casos legales que defendieron el derecho a decidir sobre, sobre su propio cuerpo. Tras la Segunda Guerra Mundial, documentos como el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki establecieron su valor ético y legal. Hoy es un principio reconocido a nivel mundial, fundamentalmente para garantizar una atención médica ética y centrada en la persona. Algunos principios bioéticos relacionados son la autonomía, que es el respeto a la decisión del paciente, la beneficencia, que se trata de actuar en su mejor interés, la no maleficencia, evitar daños sin consentimiento, y la justicia, que refiere a la igualdad en el acceso a la información y al trato. Sí, no. Bueno, el consentimiento informado es clave en la atención médica porque garantiza que el paciente tome decisiones libres y conscientes sobre su salud, ya que defiende su autonomía, permitiéndole elegir con base e información clara y adecuada. También fomenta la confianza entre el profesional y el paciente, al igual que promueve una comunicación abierta y respetuosa. Además, actúa como una protección legal y ética para ambas partes, evitando conflictos y asegurando que se actúe con responsabilidad. Finalmente, estudios recientes pues demuestran que hay una mejoría en la comprensión del paciente, aumenta la satisfacción con la atención, al igual que reduce errores clínicos. Siguiente, por favor. Entonces, como vimos, el consentimiento informado es un requisito ético legal indispensable, pero su aplicación va a enfrentar múltiples retos, críticas y desafíos. Tenemos, en primer lugar, uno de los principales problemas que va a radicar en la comprensión real del paciente. Quiere decir que aunque el consentimiento informado debe basarse en una explicación clara, suficiente de los riesgos, beneficios y alternativas, en la práctica no se cumple esto en el sentido de que muchos pacientes no logran entender completamente esta información y esto puede deberse a la complejidad del lenguaje médico, a las barreras culturales o educativas, así como también el estado emocional del paciente, que puede verse afectado por la ansiedad o el estrés de una enfermedad grave. Además, se ha señalado que el consentimiento informado corre el riesgo de convertirse en un mero trámite burocrático. En muchos contextos, la firma de un formulario se convierte en un requisito formal que no garantiza una comunicación efectiva ni una comprensión adecuada. Y justamente esto es lo que desvirtúa éticamente el consentimiento y puede generar una relación despersonalizada entre médico-paciente donde la interacción se limita como un protocolo más que un diálogo auténtico. También vemos que otra crítica importante es la presión y responsabilidad que recae sobre el personal de salud. En sistemas sanitarios saturados, donde el tiempo para las consultas es muy limitado, el médico puede sentirse sobrecargado al tener que dedicar un tiempo considerable para explicar detalladamente cada procedimiento. Además de esto, la inseguridad jurídica ante posibles demandas puede generar que haya como una práctica defensiva en la que el consentimiento se busca más como una protección legal que como un proceso ético genuino.
Las inequidades en el acceso a la información también constituyen otro desafío. Pacientes con bajo nivel educativo, pertenecientes a minorías culturales o con barreras idiomáticas pueden estar en desventaja para recibir una información adecuada y ejercer su autonomía plenamente. Finalmente, también tenemos un ejemplo en situaciones clínicas específicas, como son las emergencias médicas. El consentimiento informado va a enfrentar limitaciones prácticas porque la necesidad de actuar rápidamente puede impedir que el paciente reciba toda la información necesaria para decidir, lo que también genera tensiones éticas entre el respeto a la autonomía y la beneficencia. Siguiente. Bueno, en análisis crítico, como primer punto, tenemos tensiones entre autonomía y paternalismo. El consentimiento informado representa la autonomía del paciente, es decir, su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y tratamiento. Sin embargo, en la práctica, esta autonomía suele entrar en conflicto con actitudes paternalistas de algunos profesionales de la salud. Aunque el paternalismo busca proteger, puede limitar la capacidad del paciente para decidir libremente, reduciendo su participación a la obediencia médica. El desafío ético está en encontrar un punto medio donde el conocimiento del profesional sirva de guía sin reemplazar la voluntad del paciente, especialmente en situaciones donde éste no comprende completamente. Como segundo punto tenemos los desafíos éticos en contextos vulnerables. En pacientes vulnerables como lo son los niños, adultos mayores con deterioro cognitivo, personas con enfermedades mentales o con una baja alfabetización, obtener un contencimiento verdaderamente informado se vuelve un poco más complejo. En estos casos se requiere una doble responsabilidad, obtener el consentimiento del tutor legal y procurar que el paciente comprenda en la medida de lo posible la situación. Esto es aún más desafiante cuando existen barreras culturales o lingüísticas que dificultan la comunicación y la comprensión de lo que se está autorizando. Y como último punto tenemos el rol del lenguaje, la cultura y el contexto socioeconómico. La calidad del acontecimiento no depende solo de la información que se brinda, sino de cómo se comunica. El uso de tecnicismos, explicaciones confusas o faltas de sensibilidad cultural puede invalidar el proceso. En comunidades rurales o indígenas donde la visión del cuerpo y la enfermedad difiere del modelo médico occidental, estas diferencias deben ser consideradas. Además, factores como la pobreza o la dependencia económica pueden ejercer presión sobre el paciente para aceptar tratamientos sin plena libertad, lo que compromete la ética del consentimiento. Siguiente, por favor. Bien, en la investigación científica, los estudios demuestran que el consentimiento informado debe ser más que un papel firmado. O sea, el paciente debe entender bien lo que se dice para decidir con libertad. Pero muchas veces en la práctica esto no se cumple. En este caso, un estudio nos mostró que más de la mitad de los pacientes firmaron sin comprender los riesgos. Un ejemplo es Tamirisa, 2020. Además que al usar el lenguaje muy técnico puede confundir y generar ansiedad, especialmente en personas con bajo nivel de comprensión en salud, por Menéndez 2021. Por eso se plantea que el profesional no solo informe, sino que acompañe y oriente al paciente con claridad y empatía, respetando su autonomía y bienestar. Beauchamp y Childress 2019. Siguiente. Bien, pasando a la conclusión, el consentimiento informado no es solo un trámite legal, sino un proceso ético que respeta la autonomía del paciente y esto fortalece la relación médico-paciente. Sin embargo, en la práctica, enfrenta muchísimas limitaciones, lenguaje técnico, poco tiempo en la consulta, barreras culturales, situaciones clínicas urgentes y todo esto puede dificultar que el paciente realmente comprenda lo que está aceptando, ¿no? Por eso se vuelve clave reconocer que informar no solo basta. El profesional debe acompañar, escuchar y adaptar el mensaje.
Solo así el consentimiento se convierte en un verdadero acto de respeto y de dignidad. En recomendaciones, bueno, recomendamos en primer lugar eh, este, reforzar la formación ética y eh, comunicación de los profesionales de la salud. En segundo, es fundamental adaptar protocolos institucionales, ¿no? Con lenguaje claro, materiales visuales, tiempos adecuados para poder informar. También debemos poner especial atención en los pacientes más vulnerables, ¿no? Quienes tienen barreras idiomáticas, bajo nivel educativo o limitaciones cognitivas. Finalmente, para concluir nuestro ensayo, promover una cultura, ¿no? De diálogo, de empatía y de respeto en cada decisión médica. Esto para que el consentimiento informado no sea simplemente un papel, sino una verdadera herramienta de cuidado, ya que respetar la autonomía no solo es informar, es acompañar, escuchar y cuidar. Aquí están nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias.